Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí esta mañana. A mí me han designado como moderador de este día, del primer diálogo oceánico. Una de las actividades que tiene Puerto Idea en sus distintos festivales es generar espacios de diálogo entre distintas disciplinas de acuerdo a las temáticas de los distintos festivales. Así en Valparaíso tienen los diálogos porteños, en Antofagasta los diálogos del desierto, y tengo el privilegio de inaugurar el primer diálogo oceánico. La verdad es que yo estoy tremendamente entusiasmado porque nuestros invitados son personas con las que normalmente uno no dialoga, pero sí cuando tiene la oportunidad de leer su biografía y saber lo que están haciendo, uno dice, pucha, ¿cómo poder invitarlos a la casa y poder conversar un buen vino y dialogar? Y eso es lo que justamente queremos hacer esta mañana. Así que, bueno, de nuevo quiero agradecerles un día domingo en la mañana que estén aquí. Dentro de los invitados, bueno, está la colega Cristina Romero, que ella es oceanógrafa, pero además se ha dedicado a la divulgación científica y tiene un libro que me leí, que es maravilloso y se los recomiendo a todos, que se llama El Antropocéano, que justamente nos plantea las problemáticas que tenemos hoy día y un poco una mirada optimista y algo nos va a contar, ¿cierto?, del futuro. A Diego nos conocimos aquí en este festival, pero yo me llevé una sorpresa grande cuando empecé a saber del trabajo de él, porque cuando uno piensa en arqueología, uno se imagina, ¿cierto?, el norte, el desierto, o, bueno, ¿para qué hablar de Latinoamérica, de los incas, los mayas? Y la verdad es que, si bien uno sabía que existía arqueología submarina, yo no me imaginaba que en Chile se pudiera estar haciendo y que además hubieran cosas interesantes al respecto. Uno, digamos, por un poquito de cultura sabe. Así que conocerlo para Diego, para mí ha sido muy importante porque además es la oportunidad de saber lo que se está haciendo en esta área que es muy distinta de lo que hacemos nosotros los oceanógrafos. Y también mi colega Armando, historiador muy conocido porque él ha puesto la región del Biobío, ¿cierto?, en el mapa de la historia de Chile. Pero cuando vi su biografía me llevé también una sorpresa muy linda de saber que él también ha investigado sobre aspectos del Chile marítimo. Entonces, vamos en este diálogo a recorrer desde lo que significa el contexto donde hoy día nos ubicamos en la historia. Vamos a sumergirnos en la arqueología submarina y finalmente Armando nos va a dar el contexto regional, ¿ya? Así que de nuevo muchas gracias y dejo entonces a Cristina. Hola, voy a poner el teléfono para controlar el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, me llamo Cristina, yo soy investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, pero yo no soy de Barcelona. Yo soy de una ciudad del sur de España, de Andalucía, una ciudad que se llama Jaén y que no tiene mar. Entonces yo durante toda mi vida, hasta los 23 años que me fui de allí, pues viví pensando en el mar como un lugar donde me iba de vacaciones, un sitio bonito, me daba un poquillo de miedo, pero poco más, ¿no? Y no fue hasta más adelante cuando me di cuenta de la importancia que tenía el océano en mi vida, bueno, aparte de laboralmente porque me dediqué a eso, pero cuando fui consciente de la importancia que tiene en nuestras vidas, ¿no? Porque el océano, aparte de proporcionarnos alimento, que es bastante obvio, también controla el clima y el tiempo que hacen nuestras ciudades, incluso si son ciudades lejos del mar. También el mar absorbe un tercio aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera y absorbe el 90% del calor que provocan esas emisiones. Por lo tanto, ayuda a mitigar el calentamiento global y la temperatura del planeta sería muchísimo más alta si no fuera por el océano. Entonces, para que el océano haga todos estos servicios, necesita estar sano y, por tanto, necesitamos protegerlo y restaurar aquellos ecosistemas que han sido dañados.
Bueno, que antes de esto quería también comentar, en el océano intervienen muchos elementos físicos, químicos y biológicos que mantienen un equilibrio en el océano y que cualquier alteración en alguno de ellos provoca un desequilibrio y un desajuste, ¿no? Por eso es muy importante mantener ese equilibrio. Por ejemplo, cuando hablamos de biodiversidad, que ahora se escucha mucho esta palabra, se refiere a la abundancia de diferentes especies, porque cada una de esas especies tiene una función en el océano, bueno, en el océano y luego las de tierra en tierra. Pero lo que sucede es que cuando estamos en un sitio con una alta biodiversidad, si eliminamos una de esas especies, habrá otra que haga su función. Pero si en un sitio con una baja biodiversidad, como están pasando en muchas zonas del océano, si eliminamos una de esas especies, por sobrepesca o por el motivo que sea, no habrá otra que haga su función y, por tanto, se desajusta todo. Es por eso que es tan importante mantener esa biodiversidad. Entonces, actualmente, el océano tiene varios problemas y, bueno, voy a mencionar 3 de ellos, 3 principales y también qué soluciones se proponen a esos problemas. El primero de todos, que quizás es el más grave y el que tiene más consecuencias, es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como hemos dicho antes, el océano nos hace este servicio de que retira parte del carbono, absorbe el calor de estas emisiones, pero esto no es gratuito para el océano, esto tiene unas consecuencias. El hecho de que absorba este carbono hace que reaccione, este CO2 reacciona con el agua y da lugar a una bajada de pH, o sea, el agua se vuelve más ácida. Y esto tiene consecuencias para organismos calcáreos, como el loco o como corales, por ejemplo, ¿no? Y luego el hecho de que absorba calor también tiene unas consecuencias bastante importantes porque esto afecta a las corrientes marinas. De hecho, hay algunas que se han empezado a ralentizar y esto afecta al clima de todo el planeta. Provoca que haya más fenómenos meteorológicos extremos. También el que se caliente la agua provoca que muchos organismos no puedan vivir en esa agua, a esas temperaturas, y tengan que emigrar a otras, ¿no? En el caso de los peces, emigran a otras zonas, lo que afecta a la pesca, pero hay otras especies que no se pueden mover, como los corales o como otras especies que viven en el suelo agarradas y no se pueden mover de ahí, y entonces estas sí que pueden acabar muriendo. Y otra consecuencia del calentamiento del agua es también que se va agotando el oxígeno en algunas zonas. Cada vez hay más zonas del océano donde las concentraciones de oxígeno han bajado tanto que se provocan zonas muertas, ¿no? Donde ya no pueden vivir allí los organismos. Y esto también pues, genera este problema. Y la solución al tema, a todos estos problemas que estoy mencionando sería la reducción de gases de efecto invernadero, que bueno, es un tema que es bastante importante porque supone cambiar el sistema tal y como lo tenemos ahora mismo, ¿no? Reducir el consumo exagerado que tenemos y reducir todo. Luego, otro de los problemas que tiene el océano... ¿No pasa? No sé. Bueno. Vale. Otro de los problemas es la sobrepesca. Y esto es que se pescan especies más rápido de lo que da tiempo a reproducirse, con lo cual acaban agotándose, ¿no? Estas poblaciones de peces. Y como hemos dicho antes, los peces tienen una función muy importante, o sea, peces y organismos, todos tienen una función muy importante en el equilibrio del océano. Entonces, para esto, bueno, se ha ido solo, no sé, ahora, para spoiler. Bueno, para esto, las soluciones que se proponen son la creación de áreas marinas protegidas, que esto se habló bastante ayer, que son zonas del océano donde se protegen y se prohíbe la pesca. Y esto puede poner el grito en el cielo a mucha gente que vive de la pesca, pero se ha observado que en las zonas que se protegen, en esa zona aumenta la biodiversidad, aumenta el tamaño de las piezas de los peces y esas áreas no están delimitadas físicamente, sino que los peces entran y salen de esa zona. Por lo que se ha visto que en las zonas circundantes a las zonas protegidas aumenta la pesca hasta 4 veces más. Quiere decir que aumenta mucho la productividad económica, que es algo que parece contraintuitivo, que prohibiendo la pesca en algunas zonas se produzca más pesca, ¿no? Pero es así. Así que también esto es importante. Y luego también está el caso de la acuicultura, que mucha gente lo propone como una solución a los problemas de sobrepesca, pero hasta ahora la acuicultura tiene también muchos problemas de contaminación
y de los alimentos que se le dan a estos animales, ¿no? Sobre todo los peces carnívoros. Se utilizan piensos, se utilizan para producir 1 kilo de un pez de acuicultura carnívoro, se pueden necesitar hasta 10 kilos de pececitos que se pescan salvajes para generar ese pienso y dar de comer a estos animales. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Y esto ahora también, bueno, lo bueno es que en la acuicultura hay un espacio, hay un margen para la mejora y se está haciendo mucha investigación sobre el tema de alimentación de los animales para mejorarlo, para solucionar todos estos problemas. Así que yo confío que en el futuro esto pueda ser una buena práctica sostenible. Otra cosa de la acuicultura que me parece súper interesante es que ahora se propone un tipo de acuicultura que se llama multitrófica, que consiste en cultivar distintas especies de la cadena alimentaria juntas, de forma que los desechos de una son los alimentos de otra. Y esto sería el paradigma de la economía circular, ¿no? Que cultivar, por ejemplo, peces con mejillones, que son filtradores que se alimentan de los desechos de estos peces, junto con algas que producen oxígeno que necesitan para respirar las otras especies. Y de esta manera estaría cultivando 3 tipos de especies diferentes al mismo tiempo y de una forma mucho más sostenible. Y esto es algo que se está ahora proponiendo bastante. Luego, por otro lado, el tercer problema que quería hablar es del tema de la contaminación. La contaminación, sobre todo, bueno, hay una contaminación química en el océano, pero también hay contaminación por plástico, que está bastante conocido ahora este problema. Y quería mostraros este mapa porque me gusta mucho. Es un mapa del mundo, pero está centrado en el océano. Desde una perspectiva, desde el océano, la creó Spilhaus, que fue un monje oceanógrafo, y lo que muestra este mapa es que en realidad hablamos de los océanos, pero hay un solo océano, porque todo el agua del océano está conectada. O sea, no hay muchos océanos, sino que es uno solo. Y esto implica que lo que sucede en una parte afecta a otra, ¿no? Si tiramos algo aquí en Conce, al océano puede llegar a Australia o a otra parte del planeta. Entonces está todo conectado. Y el océano, el agua del océano, no solo está conectada entre sí, sino está conectada con los ríos, que a su vez están conectadas con el sistema de alcantarillado de nuestras ciudades, que está conectado con nuestras casas. Quiere decir que el océano empieza en nuestras casas. Entonces tenemos que tener conciencia de esto y de lo que vamos lanzando en nuestros baños, ¿no? Y luego, pues para acabar, ya quería pues, dar como un mensaje de que la importancia que tiene la protección del océano y la restauración de los ecosistemas marinos que se han deteriorado. Yo tengo esperanza de que esto en el futuro se lleve a cabo porque haya más gente concienciada. Yo creo que también muchas veces pensamos que nuestras acciones individuales no tienen importancia porque somos una sola persona, ¿qué importancia tiene? Pero pensemos que son nuestras acciones individuales las que han provocado todos estos problemas, o sea, la suma de esas acciones individuales. Quiere decir que tenemos más poder del que pensamos para también ponerle solución. Luego también es verdad que muchas de las acciones están en manos de gobiernos y de multinacionales, pero somos nosotros quienes decidimos comprar a esas multinacionales o quien votamos a estos gobernantes. Y es una cosa también a tener en cuenta a la hora de elegir, ¿no? Porque hay gobernantes que ni siquiera creen en el cambio climático, que dicen que es mentira y que no ponen ninguna medida en sus programas electorales. Y esto es muy importante también. Quiere decir que en nuestra mano está crear esta masa crítica, concienciar a otras personas de estos problemas, porque muchas veces esto no se conoce, y crear una masa crítica que cree esta presión en estos gobiernos y en estas multinacionales que son los que tienen realmente este poder. Porque al final lo que afecta al océano nos afecta a nosotros. Y a mí me gusta este concepto de karma oceánico, que es lo que damos al océano es lo que también nos devuelve. Por eso es muy importante que lo preservemos. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a la organización de Puerto de Ideas por la posibilidad de estar acá, a Osvaldo y yo por habernos invitado al conversatorio. A mí me invitaron básicamente para contarles un poco sobre qué es lo que hacemos en
el mundo de las profundidades, ¿no? Nos hemos dado cuenta en esta reunión maravillosa de distintos expositores y expositoras sobre temas muy disímiles, que en realidad tenemos bastantes más puntos en común de los que uno a priori considera. El océano y en general a lo largo, digamos, de todo el mundo, no solamente en Chile, es un lugar cambiante. Y esto es algo difícil de percibir en nuestra escala humana, en el lapso de una vida. A través de miles de años, los niveles marinos se han visto alterados de una manera significativa. Entonces, básicamente, a partir de la gran última era glacial, hace 25.000 años, el nivel del mar llegó a estar mucho más abajo. Cuando tú te asomas al borde costero y ves esa línea, esa interfaz entre el océano y el borde costero, el borde, digamos, de la plataforma continental, eso ha cambiado a través del tiempo. Y si bien a nosotros nos parece en nuestra escala que está estable, eso no ha sido así. Ese nivel del mar llegó a estar, como les decía, más abajo de 100 metros con respecto al nivel actual. Eso significa que la extensión, básicamente, de esta franja que me mencionaban ayer, Sonia Montesino y Alejandra, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, que es el territorio actual del Estado de Chile, ha cambiado su forma. Y ese borde costero era mucho más amplio. Entonces tenemos, por ejemplo, un caso excepcional de un sitio que se encuentra en la bahía de Quintero, que ha reportado evidencias del último periodo pleistoceno final, que contiene básicamente depósitos donde se hallan muy bien conservados restos de megafauna, fauna extinta, que son estos grandes mega herbívoros, estos grandes animales. Se han escuchado hablar del Milodón, de la cueva del Milodón en Puerto Natales. Básicamente son restos faunísticos que tienen entre 26.000 y 19.000 a 17.000 años de antigüedad. Son todos animales que son continentales, es decir, de tierra. Están muy bien conservados. Y el trabajo que se hace, como veían, en esa grilla metálica, estamos excavando lo mismo que se hace básicamente en arqueología en tierra. Trabajo muy cuidadoso de recuperación de estos restos. Lo que ustedes están viendo ahí, con mucha tecnología digital de relevamiento, de mucho detalle, es un modelo 3D, no es una foto, sino que eso está, básicamente es una mandíbula de un cérvido extinto, es un gran ciervo, son animales muy grandes, muy altos, y somos capaces de recuperar en su matriz sedimentaria ese material, digitalizarlo para ver cómo estaba, para que sea microexcavado en laboratorio y estabilizar esos restos que necesitan básicamente un tratamiento de conservación para que se conserven al tiempo. Como les decía, son restos que tienen miles de años. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Somos cientistas sociales, fundamentalmente. Por ahí han visto al antropólogo italiano, Andreas, que estaba presentando su libro ayer. Bueno, somos antropólogos, pero que estamos especializados en estudiar los restos materiales de las sociedades del pasado. Y este estudio, por ejemplo, a través de la combinación multidisciplinaria con geólogos, con geoquímicos, paleoambientalistas, gente que está especializada en isotopía, ha permitido reconstruir una secuencia temporal. Lo que ustedes están viendo es básicamente de abajo hacia arriba, más antiguo. A los 28.000 había una suerte de humedal. No sé si voy a poder apuntar, no se ve. Pero bueno, es un humedal que estaba formado a 7 o 9 kilómetros de lo que era la costa en ese entonces. Empieza a pasar el tiempo y, como vemos, aparece esta fauna extinta en torno a estos grandes humedales. Hacia los 8 o 9.000 años de antigüedad viene la transgresión marina. El nivel marino empieza a subir, pasa por arriba del nivel actual, y eso de los 2.000 años vuelve a estabilizarse en lo que nosotros hoy en día tenemos como nivel marino. Y esto es lo más interesante de todo. En las secuencias de los testigos que se sacan del sedimento para analizar esto, en la última fase, en la parte más reciente, en los sedimentos que están más expuestos al fondo marino, aparece la huella del hombre de manera elocuente. El antropoceno, con la contaminación por metales pesados en la bahía de Quintero, en la localidad de Puchuncaví, que todos sabemos, ¿no? Unas localidades tremendamente afectadas, zonas de sacrificio, con enormes problemas desde el punto de vista de la contaminación. Y la ciencia no miente, los datos están ahí y te permite ver que hay una alteración sumamente significativa de este paisaje, y es gracias a este estudio riguroso a través del tiempo que tenemos la secuencia completa, desde que
ni siquiera estaba presente el hombre, no tenemos evidencias concluyentes de que hayan personas dando vuelta, digamos, en ese sector, pero eventualmente podría ser. Es la misma fauna que tienen los primeros sitios arqueológicos prehistóricos, como Tahuatahua, en la zona central de Chile, como Santa Julia, en el norte chico, y que sí son sitios arqueológicos porque existen artefactos que así lo demuestran. ¿Qué otro tipo de evidencias conforman nuestro objeto de estudio? Bueno, todo lo que tiene que ver con, ya nos va a hablar seguramente Armando más tarde de eso, con formas de adaptarse a los ambientes marinos, a los ambientes acuáticos. Tenemos una larguísima secuencia de ocupación humana, de grupos humanos que se están adaptando a este territorio, se están adaptando a las lagunas, a los ríos, al estuario del río Biobío, etc. Y la arqueología ha permitido empezar a encontrar y empezar a documentar estas evidencias de canoas monóxilas y otro tipo de embarcaciones. Canoa monóxila significa básicamente una canoa hecha en un tronco de un solo árbol. Por distintos procesos históricos, los grupos indígenas se vieron fuertemente afectados por procesos de aculturación. Primero, con los enfrentamientos básicamente con los conquistadores españoles, y después, obviamente, con la ocupación humana por parte, digamos, del Estado chileno, que llevaron a la destrucción de este tipo de embarcaciones tradicionales de manera sistemática, no lo digo yo, está documentado históricamente, justamente para dominar una manera de hacerlo de manera efectiva era restringir la movilidad. Entonces, la manera de construir estas embarcaciones y la importancia que llegaron a tener en la cultura ribereña se fue perdiendo con los años, y es a partir de la fuente de información arqueológica que las mismas comunidades utilizan esos papers científicos y empiezan a retrabajar tecnologías de construcción, y ahí tenemos en el fondo una comunidad de Panguipulli que están haciendo en el marco de un proyecto Fondart una recuperación de la manera de construir guampos, construir canoas monóxilas y básicamente volver a poner en uso este tipo de embarcaciones. Bien, es como una razón obligada, ¿no? Está directamente relacionado incluso con la fundamentación de, a nivel legal, el patrimonio cultural subacuático en Chile. Está en el decreto exento que crea el patrimonio cultural subacuático, la mención de la importancia a nivel nacional de la corbeta Esmeralda. Ha pasado el tiempo y existe básicamente un proceso de colaboración de ya más de 10 años con la Armada de Chile, que pasó de ser fundamentalmente una entidad que obviamente consideraba, y con justa razón, que esto era parte de su legado institucional y que por lo tanto se podían intervenir o no necesariamente cuidar con el debido celo este tipo de sitios que son monumento nacional, por supuesto, monumento histórico, son sitios arqueológicos, pero además de ser sitios arqueológicos son al mismo tiempo tumbas de guerra. En particular, en el combate del 21 de mayo de 1879 mueren más de 140 miembros de la dotación de la Esmeralda. Y el año 2010 se hizo con la misma Armada de Chile un trabajo de recuperación de peritaje de un cráneo de los restos de un tripulante. Lo que ven ahí es una imagen por sonido, un sonograma, básicamente una imagen de sonar de barrio lateral, que si me permiten moverme. Los que conocen la historia del combate naval de Iquique, ahí vemos miembros de la Armada, lo deben conocer de memoria, 3 polonazos, ¿no? Este barco de 1856 prácticamente peleando en 1879 contra un monitor, y ustedes tienen, lo que ven aquí es básicamente el pecio es el sitio arqueológico, es un edificio prácticamente de 56 metros de largo, casi 7 metros de alto, la popa, la proa. Lo que ven aquí, que no se va a notar bien, son los palos que están caídos, y lo que está dibujando acá es la sombra de la estructura de la Esmeralda. Entonces lo que ves con claridad es todo el deterioro de la banda de estribor del segundo espolonazo, después el Huáscar, y el tercero, que prácticamente parte el casco, ese daño está ahí. Y bueno, acá se recuperaron los restos de un tripulante que lamentablemente se encontraba descontextualizado, se encontraba fuera de su contexto original, y eso básicamente lo que hace es hacer que se pierda el potencial informativo de esos elementos. Se analizó por la gente del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, se determinó que efectivamente eran consistentes esos restos
con los restos de un tripulante. Y bueno, voy a ser muy breve. Simplemente pongo un ejemplo de un caso opuesto, un caso de un barco que quizás no tiene esa trascendencia histórica, como la barca Transporte Infatigable, un barco que se hunde occidentalmente en la bahía de Valparaíso y que ha sido objeto de investigación a través de los años. Ahí estamos básicamente excavando. Y esto lo que permite es básicamente tener un conocimiento inédito sobre la Armada de Chile del siglo XIX, una cantidad de artefactos de la vida a bordo, instrumentos náuticos relacionados con la alimentación, con uniformes, con armas, que amplía nuestra visión de lo que es la Armada de Chile y de una manera complementaria a lo que son las fuentes historiográficas, información que no está en las fuentes documentales, y eso es gracias al trabajo de recuperar los elementos en su contexto. Para terminar, simplemente decir que si bien es, como decía Osvaldo, algo muy poco conocido, esto efectivamente concita el interés del público no especializado. Se han hecho 2 exposiciones en Valparaíso, Mar y Memoria del Puerto, el año 2013, y el año 2016, Bajo las aguas del puerto, que es una muestra pequeña, me tocó hacer la curación de unos 250 artefactos con un equipo tremendo, que es el que permite básicamente que tengamos estos materiales conservados y estabilizados en el fondo en el tiempo, y que reunió del orden de 85.000 visitantes en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, lo que te habla de que efectivamente el interés por esta problemática sí existe. Eso es, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy el representante local, pero lo bueno de esto que ha sido tan interesante para mí, tan productivo, que aunque yo no diga nada, igual vale la pena levantarse heroicamente un domingo a la mañana. No los marinos, porque son personas heroicas todos los días, pero el resto de nosotros, esto es casi un sacrificio. Yo hoy solamente voy a compartir 3 ideas para abrir la conversación y después habrá espacio para complementar. Quiero decir que Concepción existe por el mar. Cuando Magallanes llega al estrecho, une el mundo, lo hace redondo y nos integra a nosotros en la historia occidental. Para Chile no fue tan fundamental porque simplemente pasó, pero para el mundo lo fue. Primera vez que se escuchó el español, primera vez que se escuchó misa, y ahí entonces nos conectamos con Europa. Y Concepción, a la cual llega Pedro Valdivia en 1546, es el primer puerto, la mejor bahía de las Indias, dice Pedro Valdivia, un lugar de descanso, aquellos que venían después de una navegación horrible, ¿no es cierto?, de meses por el sur. Pero ¿qué pasó? Eso duró apenas 50 años. Después del fracaso de Puerto de Hambre, España decide cerrar el Océano Pacífico, transformarlo en un lago. Y todo venía después ya por Portobelo, Veracruz, Panamá, por Lima, y nosotros pasamos a ser el Finisterre, una provincia dentro de otra provincia, el fin del mundo, y por lo tanto eso nos alejó. Pero sin embargo fuimos también otra cosa, fuimos la cabeza de la ocupación hispana, el punto más austral donde se produjo el encuentro de 2 culturas muy fuertes, la europea, hispana y también la mapuche, que generó un mundo nuevo, con un intercambio cultural, étnico, económico muy potente, que hizo el Chile mestizo, que existe en todo el país, pero aquí tiene en Concepción su epicentro. Y todo eso ocurrió por el mar. Sin el mar no habría habido abastecimiento ni posibilidad de fuga, así que fue importante. Y si logramos avanzar aquí, a ver. Bueno, España cerró el Pacífico para evitar que sus enemigos ingleses, neerlandeses, a veces franceses, ocuparan su gran imperio. El mismo Francis Drake, que estuvo aquí en la Isla Mocha, recibió un flechazo. Los holandeses hicieron 9 expediciones por sur de Chile, ocuparon por 50 años Chiloé, y por lo tanto la existencia de fortificaciones en Chiloé, en Valdivia, en Concepción, buscaba preservar el imperio para España. Ahí están en la Bahía de Concepción. Así que así fue durante 3 siglos, casi todo el tiempo, y más que el que hemos sido república, con una gran excepción. El año 1700, un nieto de Luis XIV, el rey de Francia, ocupó el trono de España, Felipe V. Y por 25 años, más de 200 buques españoles con 300 tripulantes a bordo para mover las velas llegaron a la Bahía de Concepción. Y tuvieron que instalarse acá para hacer su comercio. Fueron los fundadores talcahuanos, trajeron toneles, herrería, el vino, hicieron huertas, capillas. Son más de 2.000 apellidos. Letelier, Delarpe, Jarpa, Co, Subercasó,
Pinochet, no Bachelet, eso llegaron un siglo después. Son familias, los Pradel, que son más chilenas que los vascos españoles y están aquí de Concepción y Maule hace 3 siglos, aunque muchos no se acuerdan de su origen penquista y pencón. Por tanto, fue un momento importante de encuentro entre Europa y Chile. En Francia, ahí ven ustedes un mapa francés de Concepción que dejó un legado cultural. Y lo único que nos queda de ese tiempo es este fuerte, la planchada a orilla del mar, el único vestigio del siglo XVII de Concepción en Penco, a orilla del mar. Ustedes ven un dibujo del año 35, 1835, tenía 2 pisos, ahora tiene 1. No fueron los españoles, los mapuches, ni los franceses, sino nosotros que lo dinamitamos para que pudiera pasar el tren en pleno siglo XX, así respetamos el patrimonio arqueológico. Pero es un vestigio que ha sobrevivido 7 maremotos, ha soportado las olas del mar, aunque está hundido, porque ustedes saben que el puerto de Penco se perdió porque el mar se elevó y por lo tanto hubo que trasladar el puerto de Penco a Talcahuano y la ciudad al Valle de la Mocha, donde hoy estamos. Pero este gran vestigio que queda del Concepción colonial y por supuesto vinculado con el mar. Bueno, Chile, curiosamente, a pesar de su cercanía con la costa, de su proyección trioceánica, etcétera, tricontinental, nunca fue un pueblo pesquero ni navegante, con la excepción de los Guampos y el pueblo mapuche que navegaba en la Mocha, que recorría los canales, que recorría también los lagos del sur, pero estuvimos alejados de esa tradición. Pero la independencia, O'Higgins, con su visión marítima, con su experiencia en Londres, se dio cuenta que nunca íbamos a ser libres si no dominábamos el mar. Y eso quedó claro en Concepción. Aquí, por ejemplo, fue la captura de la fragata María Isabel, que fue el gran hito que dio origen a nuestra escuadra. Ahí se capturó una fragata española, que antes era rusa, que fue la O'Higgins, y que fue el buque principal de nuestra escuadra, que después llegó a Lima, al corazón del poder español, y que es la base de la independencia no de Chile, sino de América entera. Y porque aquí, en Concepción, empezó no solo la guerra, sino las ideas libertarias. Muchos buques norteamericanos llegaron a cazar las ballenas a Concepción, pero no solo traían, arpones y tripulación, también traían ideas. Estos buques pasaban 3 meses en Talcahuano. De uno de ellos, del Grampus, O'Higgins aprendió sobre el federalismo norteamericano, recibió la Constitución, la tradujo, la repartió. Por eso nuestro libertador fue primero federalista y terminó siendo centralista, pero en esa época aprendió de Estados Unidos la importancia de la libertad. Y la influencia norteamericana no fue solamente por el federalismo, ni por el presidencialismo, ni por la república, sino por la prosperidad norteamericana que muchas personas la vincularon con la libertad política y por lo tanto hizo mucho más por la independencia de América que cualquier idea científica. Y fíjense ustedes que todo ocurrió en nuestra Concepción. Ahí está un mapa del siglo XVIII, la bahía, el antiguo Penco borrado, redibujado Concepción hoy día en el Valle de la Mocha. Ahí está San Vicente y Talcahuano. La guerra empezó el 27 de marzo de 1813 con el desembarco de la expedición de Pareja en la bahía de San Vicente. Si me apuran, le digo hasta la hora, fue a las 6 de la tarde. Empezó la guerra terrible que duró realmente unos 20 años. En Santiago se acabó en Maipú, pero aquí siguió hasta el 31, hasta la derrota de los Pincheiras. 3 expediciones desembarcaron en Penco y en Talcahuano, San Vicente, y una cuarta de Gainza en Arauco. O sea, la guerra fue acá. Más de 50 batallas fueron en nuestra zona del Maule al sur. Se olvida eso porque las principales, Chacabuco, Rancagua, Maipú, fueron en el norte, pero aquí se vivió, se sufrió la guerra, tanto así que a 4 cuadras, en el Cerro Gavilano, hoy día Cerro Amarillo, hubo una batalla con más de 100 muertos en el pleno centro de Concepción. Y todo fue por el mar. El desembarco fue por el mar y frente al mar estuvo un año acampando O'Higgins, esperando atacar Talcahuano, donde estaba en el Gibraltar, como se le decía, las tropas de Ordóñez. Desde ahí gobernó Chile, eliminó título de nobleza, eliminó la esclavitud, las primeras monedas, la Legión al Mérito y la independencia de Chile. La independencia de Chile la declaró en ese punto en el Morro. En esa época mucho más pantanoso que ahora, ¿no es cierto? Vean ustedes, hay que esperar el verano para atacar. Y la declaró porque en realidad probablemente pensaba hacerlo en Santiago, el 12 de febrero, primer aniversario de la batalla de Chacabuco. Pero la historia, las cosas pasan como pasan. Su victoria fue derrota y tuvo que huir con 50.000 personas a Santiago, abandonando todo, porque venía Osorio, el que lo había derrotado en Rancagua, que era una persona cruel,
Y entonces tenía que llegar no a un pueblo insurgente, a un Estado soberano donde se aplicara el derecho vigente, el derecho internacional, y por eso Chile tenía que ser independiente, aunque fuera jurídicamente. Por eso cuando después, en febrero, en Talca, en Valparaíso y en Santiago, se proclamó la independencia, solo se estaba comunicando y jurando, porque el acto irrepetible, irreversible de la independencia ya había tenido lugar en este lugar, que era Talcahuano, cuando Talcahuano no era una ciudad, sino era una localidad dentro de los términos de la ciudad de Concepción. Por eso decir que fue en Concepción o en Talcahuano es igualmente correcto. Y todo eso ocurre a orillas del mar. La guerra, la independencia ocurren en esta Concepción. Bueno, avanzando, como última idea, una idea geopolítica, una idea ecológica. En lo geopolítico quiero contarles nomás por qué Concepción, como provincia del Maule de la Frontera, hizo la independencia. Para que Santiago fuera capital, para crear Chile, nada de eso. Chile era una idea abstracta. Santiago era la competencia de Concepción. Lo hicimos porque éramos una provincia rica, con una gran capacidad agrícola y sin mercado. El monopolio impedía que los productos pudiesen salir. Se podrían las cosechas, los campos, los árboles, nadie recogía las manzanas. Entonces los penquistas caminaron de Concepción a Buenos Aires, trazaron un camino, lo presupuestaron, para que el comercio que iba de Lima a Valparaíso, Uspallata y a Buenos Aires, se trasladara a Talcahuano, a Antuco y a Buenos Aires. Ese fue el proyecto geopolítico por el cual hicimos la independencia. Por eso que la estatua que está ahí en el parque dice Free Trade. La libertad de comercio fue el gran logro de la primera Junta y fue instancia de Concepción. Por eso al principio nos fue muy bien, después no nos fue tan bien, pero en definitiva hicimos la independencia por la libertad de comercio, para que el potencial de esta provincia pudiera desplegarse. Y por lo tanto, de nuevo, un evento vinculado al mar. Otro evento vinculado al mar, como última idea, es este que ven ahí está la ballenera Chome, los pocos vestigios que quedan, la ruina, en un montaje fotográfico, porque ahí se ve una ballena cuando operaba. Bueno, los balleneros que antes comentaba recorrieron el mundo entero. Fue la primera industria global norteamericana que mapeó los mares, descubrió islas y canales, se navegaba 4 años seguidos sin tocar tierra. Fue una industria que precedió al petróleo, porque el aceite de ballena iluminaba las calles, aceitaba las máquinas de la revolución industrial y servía para hacer corsés, para hacer paraguas, todo se aprovechaba. Creó grandes fortunas en la costa este norteamericana, New Bedford, Mystic Seaport, New London, hasta la isla de Nantucket. Y esos navegantes llegaron también a Chile y trajeron estas ideas revolucionarias de independencia y crearon una mística que precedió el avance hacia el oeste, hacia el Far West, y transformó a Estados Unidos en el país que es, con sus luces y sus sombras. Nosotros no éramos un pueblo pescador, con pocas excepciones, sí navegante, porque la isla Mocha, por supuesto, era visitada por los mapuches y en su cosmogonía es el lugar donde iban los muertos, a comer papas negras, ¿no es cierto?, después de la vida. Y esta investigación a mí me llegó porque había la idea un poco mítica de que la novela Moby Dick, que es la novela nacional norteamericana, está inspirada en la isla Mocha y en nuestra región. Recorrí entonces todos los puertos balleneros de Estados Unidos, descubrí el último ballenero que queda a flote, que estuvo 2 veces en Talcahuano y que recogió acá tripulantes choreros, y descubrimos la conexión entre nuestro lejano Concepción, Biobío, Arauco y La Mocha con Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, es una historia dura, cruel, donde a veces moría la ballena y a veces moría también el ballenero, porque era esa estatua que ustedes vieron ahí, decía o una ballena muerta o un buque desfondado. Era matar o morir. Hoy día, en cambio, las pobres ballenas después ya no tuvieron posibilidad, porque con esos cañones no había cómo ganar. Y las ballenas desaparecieron en los mares del norte. Por suerte hoy día, y para concluir, Chile ha tomado una posición conservacionista. El año 83 se casó la última ballena aquí en el Golfo de Arauco, que está expuesta en la universidad, ¿no es cierto? Es una ejemplar hembra de rorcual. Y hoy día Chile es un espacio que acoge las ballenas, hay refugio ahí en el sur de Chiloé de la ballena azul, y están volviendo majestuosas a navegar por el Golfo de Arauco, incluso por la isla de Concepción. Así que en esta historia tiene un final, yo diría feliz, un final que es de conservación y de esperanza. Eso. Muchas gracias. ¿No? Ahí sí. Hola, ya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por
por sus presentaciones. Y la idea ahora es justamente intercambiar opiniones. Yo quiero partir con Cristina, porque ella viene justamente de un país con una tradición marítima, ¿cierto? Histórica, la Armada Española, en su cocina, ¿cierto? Está. Pero ¿cómo ves hoy día tú, como joven? Porque además, antes que eso, me sorprendió mucho que tú escribieras un libro, ahora que se acaba de publicar, donde yo pensé que este libro ya debió haberse escrito hace muchos años. Y fue una sorpresa, porque los ingleses, la literatura inglesa, hay mucho de divulgación sobre el mar, pero me sorprendió que en España recién ahora se esté divulgando y dando a conocer los problemas que tiene el océano, ya dentro de la cultura. Entonces, me gustaría que nos contara un poco por qué escribiste el libro y cómo está viendo España el mar, cómo se relaciona el mar con su cultura hoy día. O sea, estamos viendo el pasado, pero hoy día. ¿Qué pasa hoy día con el mar en España? Bueno, por un lado, la primera pregunta, ¿por qué escribí el libro? Porque en realidad no había libro en español tocando esa temática, sobre todo desde una perspectiva más optimista, porque sí que hay muchos libros que hablan del cambio climático, de lo mal que está todo, pero yo quería dar un mensaje de esperanza, porque tengo la opinión de que si pensamos que ya no hay nada que hacer, tampoco, bueno, no hacemos nada, ¿no? Entonces, y no me parece que sea cierto. Y luego también lo escribí porque había conceptos del océano que yo me daba cuenta que no se entendían. Tampoco lo he visto esto en libros en inglés yo. Por ejemplo, se habla del secuestro de carbono por parte del océano, que el océano absorbe este carbono, ¿no? Pero nadie sabe en general cómo pasa. Entonces también quise explicar de forma muy sencilla muchos de estos procesos que ocurren en el océano para de alguna manera pues llegar a más gente y llegar a más gente con la investigación que se está haciendo sobre el océano, porque hay investigación muy interesante que queda a veces en los ámbitos científicos y no llega más allá. Entonces también era todo esto el objetivo. Y luego sobre cómo la visión que hay en España del océano, pues bueno, por lo que he visto se come más pescado que aquí, porque aquí he visto que se come muy poco y esto me ha sorprendido, siendo tan productivo, ¿no? Allí también tenemos una zona muy productiva que también es un afloramiento de aguas profundas que genera mucha productividad pesquera, como sucede aquí, y también, bueno, en España es uno de los sistemas también de afloramiento de aguas profundas que también son muy productivos, ¿no? Entonces allí sí que el tema de la pesca está muy presente, la gente come bastante pescado y también se exporta mucho. Pero es verdad que luego, en general, no hay tanta conciencia de... Yo creo que mucha gente vive sin ser consciente de lo que decía antes, de la importancia que tiene el océano en nuestra vida, de la importancia que tienen nuestras acciones en el océano. Sí que vivimos un poco todavía en esa inconsciencia y falta mucho por hacer. Y otra cosa es que tampoco hay tantas zonas protegidas, de tantas aguas protegidas como hay en Chile. En Chile es el país de Latinoamérica que tiene más aguas protegidas y esto es un ejemplo a seguir. Y esto, por ejemplo, a nosotros todavía nos falta. Y ahora, bueno, yo quería también, siguiendo el diálogo, pues preguntarle a Armando cómo estaba la situación aquí en Chile en ese sentido, ¿no? Cómo ve la gente el océano aquí, o sea, cuál es la relación entre la gente y el mar. Bueno, yo creo que la vocación marítima chilena surge, como contaba, ya en tiempos republicanos, y en esta zona es muy fuerte. Aquí, desde luego, está la Armada de Chile, con el apostado naval en su época, con el dique seco, que es el más importante en el hemisferio sur, después de San Diego. Está la Fuerza de Submarinos, está la Escuela de Grumetes. O sea, para nosotros la Armada es un actor fundamental y una presencia muy fuerte. Y en algún minuto también la industria pesquera, el Biobío fue la octava del mundo, con sus luces y sus sombras, pero finalmente mostró también esa riqueza que tú mencionas y que nos ha acercado también al mar. Y esta región nuestra es muy marítima porque tiene 5 puertos y una aduana con jurisdicción en 3 regiones, que no es obvio porque las regiones vecinas no tienen puertos. Y ya en tiempo de la independencia, un penquista comerciante planteaba al rey el comercio con Filipinas, marítimos de Concepción, y ahora ese sueño de unir Buenos Aires a través de la cordillera con corredores bioceánicos, que la forma moderna de decirlo está vivo y vigente, así que esperamos que hoy día en que el Pacífico no es ya una barrera, sino es un camino, en que el 70% del comercio del mundo ocurre en el Pacífico, esa oportunidad nosotros podemos tomarla ahora que somos región un poco más autónoma, tenemos más oportunidad y encontremos en el mar no solo nuestro presente, sino también nuestro destino. Así que hay esperanza. Y qué interesante lo que plantea mi colega Diego, porque
yo estaba escribiendo historia de la región y ahí me he encontrado con la importancia de todas las plataformas continentales. Esta zona, cuando llego a Valdivia, había 1 millón de habitantes. Decía Valdivia, hay tanta gente que da grima, o sea, como que le da espanto. Pero mismo se asigna a toda esta zona, hasta Punta Lavapié, porque la población era enorme y por lo tanto tenía un gran potencial. Y como bien decías tú, la altura del mar ha variado mucho y por lo tanto no podemos comprender la región sin comprender cómo ha ido variando. Aquí hay muchos ratos coloniales de ballenas encontradas en Arauco, en los cerros. ¿Ah? Entonces, ¿tú también piensas que en la región del Biobío hay mucho potencial de descubrir un pasado arqueológico que está medio perdido si lográramos acercar a hacer arqueología submarina en las costas de la región? Bueno, sí, de hecho, no sé si está... ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Está el trabajo de la que hace poco falleció Zulema Seguel y Orlando Campana, que son en el fondo pioneros en ese sentido y que ya vieron las potencialidades, ¿no? De, lo complejo además es en un país que tiene básicamente una actividad sísmica también importante, que eso hace que sea más complejo. Y obviamente todas estas variables requieren enfoques multidisciplinares, que es básicamente lo que estamos haciendo para tratar de entenderlo. Y por otro lado también es importante mencionar que, si bien, como decía Osvaldo, el tema de la arqueología subacuática, arqueología marítima es sumamente nuevo, el estudio del patrimonio cultural subacuático, el 2008 se hizo un gran hito, que es en el fondo que la gente de la caleta de Yico, en el extremo sur del Golfo de Arauco, ellos empezaron a recuperar unos elementos que pensaban al comienzo que eran cañones, no estaba muy claro, pero obviamente era un sitio un sitio arqueológico que estaba protegido. Ellos lo empezaron a levantar porque querían elaborar básicamente un museo de sitio. La caleta tenía un restaurante y ellos lo veían como obviamente un polo de atracción. Bueno, obviamente vino el Consejo de Monumentos Nacionales, dijo esto es una infracción a la ley de monumentos, pero ellos inteligentemente dijeron, bueno, pero si entonces es monumento y nosotros no queremos comercializarlo, queremos ponerlo en valor, ustedes financian un estudio. Y básicamente el Consejo financió un primer estudio por parte del Estado para hacer una caracterización. Ellos pensaban que estaba relacionado básicamente con los barcos que hacía piratería, de acuerdo a la versión patriota, corso según la versión hispana, Benavides, y que estaba relacionado con... Efectivamente, no se pudo determinar de qué periodo era, pero efectivamente era un sitio que probablemente alguna vez fue un evento de naufragio y que eventualmente también se vio afectado por ejemplo, los tsunamis. Entonces, lo importante es entender que las comunidades locales, las comunidades costeras no deben ser subestimadas. Ellas tienen interés por su pasado y por lo tanto el modelo tiene que apuntar justamente que se apropien socialmente de esos recursos culturales sumergidos a la par que de sus recursos naturales. O sea, el paradigma es que tienes que proteger el patrimonio cultural de la misma manera que proteges el patrimonio natural. Sobre eso hay una tremenda tarea pendiente con los antiguos tsunamis, porque bueno, hoy día en Penco se está haciendo arqueología respecto a los antiguos edificios que se llevó al mar, pero de repente el mar devuelve cosas, trozos de losa, de cerámica, que pueden perfectamente venir de las destrucciones coloniales y que nadie se ha dado el espacio de buscarlos. Así que yo creo que la arqueología submarina, producto de la destrucción de tantos eventos, tiene una oportunidad grande para el futuro. Fascinante aprender todas estas cosas. Y una de las preguntas que uno se hace, volviendo un poco a Cristina, que bueno, en Chile, ¿por qué no comemos más pescado? ¿Por qué no comemos más productos del mar? Pero es incluso más serio que eso. No nos identificamos como un país marítimo. ¿Ya? Y aquí yo lo voy a poner en problema a mi colega Armando. Porque si bien hay comunidades, por ejemplo, uno va a Chiloé y uno vive el mar o va a la isla, Juan Fernández o a Rapa Nui, pero sin embargo desde Puerto Montt hasta al norte, ¿cierto? No nos identificamos como una nación marítima, a pesar de que el 25% de nuestra población vive. Entonces, para eso usted como historiador, ¿qué explicación le puede dar a eso, entendiendo que además como nación nacimos, ¿cierto?, a través del mar? ¿Por qué Chile no nos identificamos, no nos sentimos una nación marítima en multidimensiones? Bueno, Chile es un país minero. No es obvio para la gente de esta región porque hoy día se piensa explorar tierras raras, pero Chile es un país minero. Nació por el oro, que duró 50 años nomás, y estaba en esta zona. Después la plata de Tamaya hizo la independencia, Caracoles hizo la república, el cobre nos dio la riqueza en el siglo XIX, para qué decir en el XX y ahora el litio.
Esta región la hizo el carbón. Chile lo hizo el norte con el salitre, el centro con el cobre y el sur con el carbón. No es solamente Lota y Coronel, es desde Cauquecura hasta el Golfo de Arauco, hasta Leu, toda una zona que transformó la tecnología, que creó modernidad, llevó a los mapuches a la costa, creó ciudades, trajo ferrocarriles, o sea, toda nuestra forma de vida viene de la energía, del carbón, la industria, el transporte e incluso nuestra forma de vivir. Entonces, por lo tanto, nosotros vivimos alimentando el norte. Nuestra región, su agricultura, su industria, su ganado, era el cabotaje para el norte, y por lo tanto, la minería, la agricultura y la industria siempre estaban vinculadas a abastecer una demanda interna. Pero por otro lado, Chile siempre ha sido un país abierto al comercio exterior. Solo tuvo 40 años de proteccionismo entre los años 30 y 70, pero el siglo XIX fue una economía abierta, tuvo el monopolio mundial del cobre y fue un país muy navegante. O sea, yo creo que Chile tiene una imagen suya errada como un país mediterráneo, pero la verdad, las oportunidades son infinitas. Antes mencionábamos el tema del Pacífico, donde está ocurriendo todo, y por lo tanto, yo creo que hoy día la región nuestra, con ese aeropuerto internacional que no acaba de despegar nunca, que hacen encuestas nomás donde quieren volar, si quieren ir a Miami, yo creo que tiene un potencial gigantesco. Yo creo que esto que tú dices, hay que cambiar la mentalidad. Y por último, quiero decir lo siguiente: el Biobío, nuestra región, fue amputada el año 2017 al crearse Ñuble. Perdió 21 comunas, 500.000 habitantes y un gran territorio, y perdió su imagen de región agrícola. Tiene su montaña, y por lo tanto es una gran metrópolis urbana volcada hacia el mar, con vocación educativa, con vocación industrial, pero tiene que encontrar un nuevo sentido, una nueva razón de ser. Yo creo que en el mar está la oportunidad y el futuro, y por eso, si lo hacemos bien, puede ser que seamos una ciudad metropolitana, costera, y en eso entonces, a lo mejor en el siglo XXI, sí vamos a creernos el cuento de que somos una región marítima en un país también situado al borde del mar. Gracias. Oye, ¿tú querías Tengo hacer? una Sí. pregunta para ellos, sí. Es que desde que llegué a Chile le estoy preguntando a todo el mundo lo mismo porque me ha sorprendido. Yo fui, por ejemplo, al Museo de Arte Precolombino que hay en Santiago y todas las figuritas y todo lo que había de este arte ancestral, nada había relacionado con el océano, nada. O sea, había unos anzuelos, pero poco más. O sea, no había, por ejemplo, figuras o una cosmovisión de deidades del océano. Esto me ha sorprendido mucho. Y he preguntado hacia la gente, me han dicho que había algunos pueblos que sí que vivían en la costa y demás, pero ¿por qué creéis vosotros que no ha trascendido esa cosmovisión más relacionada con el océano de las culturas precolombinas? Súper sencilla la pregunta. Un minuto, por favor. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo en general con lo que se dice, en el fondo, de que es un país, lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? Que vive de espalda al mar. En el fondo es algo súper básico, pero la gente construye su conocimiento a partir de lo que domina. Entonces hay un montón de temas que están invisibilizados. Lo de no comer, por ejemplo, pescado, en la presentación de Sonia y Alejandra ayer, hay evidentemente un sesgo en los datos. O sea, no tenemos gente que haya investigado esos temas. Está, por ejemplo, el tema del uso de corrales de pesca, que está sumamente documentado, en el fondo Puerto Montt al sur hasta Tierra del Fuego. Y tienen la visión de las crónicas españolas, documentos que dicen que, por ejemplo, la gente en Chiloé era considerada floja porque utilizaban este sistema de técnica pasiva. También se ocupa en la península, ¿no? Y se ocupa en Francia, en Inglaterra, etc. Y es básicamente utilizar el régimen de mareas para poder capturar peces. Y era una visión de que la gente era floja, en el fondo, porque no salía a pescar, que es la manera tradicional. Entonces, tenemos en definitiva un prisma cultural que es el que está mediando el conocimiento del que manejamos. La gente tiene muchísimo más conexión con el mar, como lo que decía Armando, pero no tiene esa conciencia, en definitiva. No estamos conscientes de que, por ejemplo, hay un sustrato indígena, un conocimiento ancestral de la manera de explotar los alimentos, por ejemplo, porque la gente acá no se identifica con que somos mestizos, ¿me entiendes? Entonces son miles de años en el fondo de adaptación que implica conocimiento de estos ecosistemas, una manera de explotarlos que sea obviamente exitosa y que no tiene en definitiva un mensaje que esté diciendo, bueno, somos un tipo mestizo que están en el fondo en la orilla del Pacífico durante miles de años y tenemos un manejo. O sea, Chile tiene una presencia de gente pescadora de caletas que es muy importante en comparación con otros países, nuestros vecinos argentinos.
Te puedes ir en Patagonia y andar 600 o 700 kilómetros y no vas a encontrar una caleta. Y eso no sucede en Chile. Entonces, al final hay también un sesgo en la mirada, más que necesariamente puede tener que ver con una falta de datos. Y en el caso de las culturas precolombinas, sí, efectivamente hay grupos muy importantes, pero está esta visión de lo mismo de la arqueología, ¿no? Bueno, sí, los naufragios o lo que sea son de la antigüedad, no son de Chile. Es un tema fundamentalmente, creo yo, de educación. Sí, y yo quiero agregar otro elemento para mi colega. A mí me gusta la vela, ¿ya? Y aquí me voy a relacionar con nuestros amigos de la Armada. Y obviamente el desarrollo de las naciones marítimas, el Mediterráneo o en Chiloé, tuvo que ver con el transporte y con que era el medio que se utilizaba para poder transportarse. Pero resulta que de Puerto Montt hasta Arica es tremendamente difícil navegar en el Pacífico. O sea, no es trivial, y sobre todo en el verano, cuando uno piensa que hay mejor tiempo, porque los vientos, los surazos, y uno trata de salir a navegar aquí en Chile y es horrible. O sea, también hay un elemento que es geográfico, que el mismo océano ha impedido que el transporte marítimo, digamos, de pequeña escala, ¿ya? Y por la geografía, porque tenemos muy pocas bahías, ¿ya? De hecho, aquí la bahía de Concepción es la mejor bahía para navegar que tenemos en Chile. Pero para la gente que practica velerismo, ¿cierto? El Océano Pacífico es difícil. Por lo tanto, y no tenemos nada al frente. ¿Con qué? Si yo salgo de una caleta, la única posibilidad es moverme de norte a sur, pero no tengo con quién comunicarme tampoco, ¿ya? Entonces hay otros elementos también que uno tiene que, cuando empezamos a ver, yo comparto en todo caso contigo, Diego, de que la historia se escribe desde Santiago, o sea, y lo que vemos como cultura, ¿cierto? Es la cultura dominante, y los libros, los textos de la escuela en Chile son los mismos textos a lo largo de todo Chile, los ejemplos son los mismos. De hecho, en los textos escolares donde se menciona el océano, solo aparece en el ciclo hidrológico. No está incorporado de nuestros estudiantes, nuestros escolares, no estudian el océano dentro de las ciencias naturales o de nuestra geografía, de nuestra historia. Entonces, hay un tema, digamos, desde el punto de vista cultural, que sí tiene razones. Entonces, yo creo que lo que tú has captado también va a depender de con quién conversas. Si te vas a Chiloé o te vas a Juan Fernández, vas a tener otras cosas. Pero Yo creo que tiene razón Osvaldo, en el sentido que es una historia que hay que contarla mejor, porque en el mundo prehispánico la navegación era fundamental y ese millón de habitantes que vivía en la zona sur vivía fundamentalmente en el territorio lafkenche, en el país lafkenche. Todo ocurría en esta zona. Todos reconocen a cierto Alonso Ercilla, que fue el libro fundacional de Chile con la Araucana. Todo ocurrió entre Concepción y Tirúa, salvo un breve viaje por mar a Chiloé. O sea, en el mundo prehispánico el mar era fundamental, solo que por la destrucción de la madera, etcétera, hay pocos vestigios, se requiere mucha investigación. Y en el mundo colonial, una cosa interesante, si tú ibas a Santiago, ibas en barco. Cuando Ramón Freire, con 1.500 soldados, partió a Santiago de Rocaro O'Higgins, partió por barco al Valparaíso. Los caminos se cortaban en invierno, se cerraban, subían a los ríos, había manada de perros salvajes, bandoleros. Todo el mundo se movía por mar. Cuando la gente venía de Santiago a las termas de Chillán, venían por barco a Tomé. ¿Ah? Entonces hay una tradición profunda y aquí en esta región había astilleros que con maderas de araucaria hacían, ¿no es cierto?, arboladuras. El astillero más importante estaba también acá por la Buena Bahía. O sea, hay toda una historia que recuperar y que contar mejor, porque tenemos esta autoimagen de un país que da espalda al mar, pero yo creo que hay mucho más que se puede rescatar. Sí, un simple ejemplo para conectar lo que preguntaba básicamente Cristina con lo que comentaban ustedes dos. Tú mostraste por ahí un plano de la Bahía de Concepción que son los típicos de Moralea, ¿no? De José de Moralea. Les pongo un ejemplo. José de Moralea, que es un paisano vasco, ahí de Pasaya, un pueblito pequeñito, tipo mapeó para el rey de España todo, ¿no? ¿En qué se embarcó para mapear? Básicamente, ¿cuántos años estuvo mapeando Chiloé? Prácticamente 3 años, embarcado en una embarcación de tradición indígena, que se llamaban dalca, y que eran básicamente embarcaciones de tablones que estaban cosidos con fibra vegetal. Y los españoles básicamente adaptaron esas embarcaciones indígenas y se utilizaron hasta la República, ¿entiendes? Entonces, de nuevo te denota que son soluciones tecnológicas
que en el fondo pueden parecer precarias a la luz de una visión de un europeo que tiene otra tradición naval, pero que funcionan bien. Y en un lugar de aislamiento geográfico extremo, en el fondo se prestan muy bien, porque ha habido gente que las ha probado y ya las ha utilizado durante miles de años. Entonces, básicamente eso te demuestra que no está visibilizado. O sea, ves los mapas que son fantásticos, pero no te imaginas que había un marino español del siglo XVIII, prácticamente 1800, que hizo todo ese trabajo en una embarcación sumamente precaria en términos, digamos, de un concepto europeo. Y eso somos, en términos de país. Tú, Armando, conectando de nuevo, ¿cierto? Hablaba de que hay que reescribir la historia, o expandirla más bien. Contarla desde el sur. Sí, pero también desde otras miradas, o sea, tú misma nos decías, ¿por qué no aparecen más los pueblos aborígenes que vivían aquí, los changos y otras comunidades que sí eran marítimas y que no están? Ya nuestra historia marítima, por lo menos, ¿cierto? El siglo XIX, el siglo XX, tiene mucho que ver con la historia naval. Ahí tenemos, ¿cierto?, héroes, tenemos literatura que cuentan, ¿cierto?, de la hazaña, pero no así en la literatura respecto a estos otros aspectos del mar. O sea, está dominada, ¿cierto?, de alguna manera y en parte tiene que ver con que ciertos escritores como Benjamín Subercaseaux, ¿cierto?, que empieza a escribir sobre nuestras tradiciones navales, pero no sobre estos otros aspectos que son los que hemos estado hablando aquí, y que además son importantes con lo que partimos. O sea, ahora estamos con otro mundo donde el mar, estamos obligados a mirarlo, estamos obligados a buscar soluciones, ¿cierto? No lo podemos dejar atrás. O sea, cosas que son increíbles. O sea, estamos en la COP26 por ahí, y hasta la COP25 nunca se había incorporado el mar dentro de la discusión climática. Dentro de las cosas que tú hablabas, Cristina. Increíble, sí, sí. Entonces, o sea, para mí también hoy día tenemos que aprender, ¿cierto? Volver a la historia, a lo que es nuestra cultura, para poder ver si podemos solucionar lo que viene. Porque si no, vamos a irnos por caminos que a lo mejor no son los correctos. No sé si tengo una reflexión al respecto. Yo creo que con eso vamos terminando una reflexión en torno de cómo, de lo que hemos conversado aquí, cómo nos puede o nos podría ayudar a enfrentar lo que se nos viene, que es grande. Como una reflexión final nomás, siempre de la historia, con la mirada regional. Vean esta región del Biobío que tiene 3 islas, ¿cierto? Santa María, la Isla Mocha y la Quiriquina, que no están tan presentes en la costa chilena. El otro día la conferencia inaugural fue sobre Juan Fernández, Alejandro Selkirk, ¿cierto?, Daniel Defoe y Robinson Crusoe. Bueno, la isla Juan Fernández era una gobernación marítima que dependía de Concepción. También una gobernación marítima, Valdivia dependía de Concepción. Chiloé dependía de la Hacienda y el Obispado de Concepción, todo por mar. De repente se perdió esa tradición, se hicieron caminos, pero toda la comunicación era por mar y era un gran puerto. Entonces, yo creo que eso que fue yo diría una interrupción en la historia, si la contamos bien, puede ser que en el futuro, tomando esa tradición, podemos imaginarnos como lo que somos, un pueblo marítimo. Y en el caso de Concepción, donde estamos hoy día, este es el Valle de la Mocha. ¿Y por qué se llama Mocha? El valle donde se vino la ciudad que nació en Penco. Porque de ahí la Mocha se regieron 500 familias mapuches por el mismo gobernador de Garro, que fue el que hizo el fuerte que mostré, y los trasladó a la misión San José de la Mocha, donde está hoy día la iglesia mormona, y por eso dieron el nombre a todo el valle. Esos, los primeros habitantes de Concepción, son mapuches y mochanos. Y cuando se hizo esa iglesia, se hizo la excavación arqueológica, y los restos los vamos a enterrar ahora en el cementerio de Concepción con dignidad, los primeros habitantes de Concepción, afrodescendientes, mapuche y mestizos, que yo creo que ese es nuestro origen, que tenemos que reivindicar con mucho orgullo, porque en la diversidad está la riqueza, y nosotros que somos un crisol de cultura, el Biobío, un lugar de encuentro de pueblos, eso es algo que es un valor que nunca se puede destacar suficientemente. Bueno, yo con respecto a qué hacer, yo creo que es muy importante lo que decía antes de concienciar a otros, porque hay mucha gente que no es consciente ni de los beneficios que el mar nos proporciona, ni de lo que nuestras acciones repercuten en el océano. Y yo creo que es muy importante empezar a educar y también a educar a los niños, ¿no? A los jóvenes que serán el futuro, que en el futuro puedan hacer cosas y que desde pequeños ya sean conscientes de esto. O sea, esto que has dicho de que en los libros de texto aquí no se habla del océano, se habla sobre el ciclo del agua y no se habla nada del océano, yo creo que sería muy importante que se introdujera también esta educación oceánica también aquí desde pequeño. Muy breve, yo rescataría en definitiva que
esta visión dicotómica, ¿no?, de las ciencias sociales o las ciencias del océano, las ciencias naturales, en el fondo no tiene un sustento dada la complejidad de lo que tú decís hoy en día, del escenario. Y en ese sentido, que la protección del patrimonio natural y los recursos naturales, necesariamente, digamos, es inevitable llevarla a cabo también con una protección de esos sitios arqueológicos, porque forman, en el fondo, fuentes de información primaria, incluidos, digamos, con los datos paleoambientales y los relacionados, en el fondo, con los ecosistemas, etcétera, y que, por lo tanto, son elementos que son gravitantes, en el fondo, para lo que estamos discutiendo, que es esa misma, digamos, construcción de una identidad marítima, no marítima, qué tan marítima. Ahí tienes, en el fondo, información científica concreta, dura, que debe ser debidamente protegida y, por supuesto, investigada.